Bienvenidos amigos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico siguiendo a Rothbard. En esta oportunidad continuaremos revisando las opiniones, análisis que hace Rothbard de las ideas, de las propuestas teórico-económicas de este pensador tan olvidado quizás por la historia del pensamiento económico, pero para Rothbard tan importante, Jean-Baptiste Say. Para los clásicos, pues, es un pensador de los fundamentales, pero quizá no tan reconocido como Smith, en lo que hemos visto hasta ahora en opiniones de Rothbard. Entonces continuaremos estudiando a este pensador en este capítulo que Rothbard dedica a Say, llamado La tradición francesa vestida de smithiana. Y ya en la sesión pasada, pues estuvimos revisando la conquista smithiana de Francia, vimos cómo llegó Smith a Francia, cómo se difunde, y las razones por las que Say, en opinión de Rothbard, pues Say decide pues declararse smithiano más que fisiócrata o cantiloniano o proturgó. Y luego también vimos la influencia de Say del tratado de Say en en la tradición clásica, en la historia del pensamiento, con la teoría económica. Vimos hasta dónde pudo llegar, digamos, a qué confines del planeta o a qué latitudes pudo llegar el tratado de Say a través de distintos otros discípulos de la economía clásica. Bueno, en esta sesión vamos a revisar en palabras, pues en opinión de Rothbard, el método de la praxeología en lo relativo a Say, o a revisar, digamos, de Say lo que tiene que ver con la praxeología. Bueno, comienza Rothbard diciendo que Say fue el primer economista en pensar profundamente acerca de la metodología apropiada para la disciplina económica en este caso, y en basar su trabajo hasta donde podía ser en esa metodología. El primer economista en pensar acerca de la metodología apropiada para la economía, y llegó al método único, comenta Rothbard, de la teoría económica, que Mises, más de un siglo después, llamaría praxeología. Entonces, en la opinión de Rothbard, recuerden que Rothbard opina que en algunas de las propuestas, ideas, Say es un preaustríaco, más cantiloniano que smithiano, y un preaustríaco, aunque Say dijera lo contrario o dijera otra cosa. Bueno, también en ese sentido, pues Rothbard dice que el primer economista en aplicar ese método único de la teoría económica, la praxeología, lo que llamaría Mises, más de un siglo después, praxeología, fue Say. Continúa entonces Rothbard diciendo que, según Say, la economía no se basaba en una masa de hechos estadísticos concretos desordenados, que pudiera ser más el empirismo baconiano o Petty y sus matemáticas. No se basaba pues, en una masa de hechos estadísticos concretos desordenados, sino que se basaba, por el contrario, en muchos hechos, en hechos que son muy generales. Fait généraux, en francés, hechos generales, tan generales y universales, y tan profundamente enraizados en la naturaleza del hombre y su mundo, que todos, aprendiéndolos o leyendo sobre ellos, darían su asentimiento. Es decir, son hechos generales, universales, para todos los hombres, tan propios de la naturaleza, tan de sentido común, de la naturaleza humana, que, digamos, sería
común para todos, todos estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, es esa búsqueda de esas leyes económicas, si lo podemos decir así como la naturaleza pues tiene sus leyes, y también sabemos que hay la ley natural, ¿verdad? Bueno, igual la economía tiene sus leyes, y uno por la razón pues debe irlas buscando, así como por la razón uno puede llegar a esa ley natural, así también pues por la razón uno puede llegar a esas leyes económicas básicas, fundamentales y comunes para todos. Entonces digamos que para Rothbard pues se aplicaba esta metodología, que es la praxeología. Estos hechos se basaban, por tanto, dice Rothbard, continúa Rothbard diciendo, se basaban en la naturaleza de las cosas, la nature des choses, la naturaleza de las cosas, y en las implicaciones deductivas, un método más deductivo, ¿verdad? No el inductivo, implicaciones deductivas de estos hechos que son ampliamente enraizados en la naturaleza humana y el derecho natural. Como estos hechos generales eran verdaderos, comenta Rothbard, las implicaciones lógicas debían ser también verdaderas. Entonces, digamos que es el método deductivo, pues la praxeología. Say empieza siendo crítico, dice Rothbard, de los fisiócratas, y con Douglas Stewart por confundir la ciencia de la política y de la economía política. Recordemos que ya cuando revisamos la difusión del pensamiento smithiano en sesiones anteriores, y se hablaba pues del aporte, el aporte que hace Douglas Stewart a la difusión del pensamiento smithiano, pues en algún momento llegamos a comentar que se daba pues esa rivalidad entre los economistas políticos, ¿no? Los que promueven pues la economía política, que son más pues estos de método deductivo, con los de las ciencias políticas, pues más de métodos inductivos. Entonces estaban como más los baconianos, pues a favor de las ciencias políticas, y William Pettit, por ejemplo, y pues los de economía política, más Cantilón, por ejemplo. Entonces, bueno, comenta Rothbard que se empieza siendo crítico con los fisiócratas y con Douglas Stewart, porque confunden ciencias políticas y economía política. Se veía que si la economía o la economía política tenía que progresar, debía mantenerse por sí misma como una disciplina, sin mezclarse desde el principio con la ciencia política. Es decir, la economía política debe estar no mezclada con la ciencia política, o ciencia política, también llama Rothbard, ciencia que establece los principios correctos del orden político. O sea, son dos cosas distintas, separadas, comenta aquí Rothbard, y que Say pues las veía así, y Rothbard pues, aparece a favor de ello. La economía política para Say es la ciencia de la riqueza, la producción, la distribución y el consumo. Es decir, la economía es la ciencia de la riqueza, producción, distribución y consumo. Se menciona la popularidad del método de Bacon de inducción, recordemos pues los baconianos y el método inductivo, muy popular por supuesto, de una masa de hechos a partir de los cuales pues surge ciencia, pero luego añade que hay dos tipos de hechos: objetos que existen y acontecimientos que tienen lugar. Objetos que existen y acontecimientos que tienen lugar. Entonces comenta Rothbard ahora, aclarando un poco estos conceptos, que los objetos que existen son lo principal, ya que los acontecimientos que tienen lugar son solo movimientos o interacciones de objetos existentes. Entonces, lo principal, pues, quizá para la economía, son digamos, las verdades, pues, ¿no? Los objetos que existen, y los acontecimientos que tienen lugar son movimientos o interacciones de esos objetos que existen. Y quizá pues ahí puede venir cierta confusión generada o no aclarada por el método
baconiano, el empirismo. Ambas clases de hechos constituyen la naturaleza de las cosas, y una observación cuidadosa de la naturaleza de las cosas es el único fundamento para toda verdad. Aquí cita Rothbard pues a Say, la naturaleza de las cosas, que es, digamos, aquello que también uno por el método deductivo, por la praxeología, va tratando de descubrir, digamos, tiene de ambos tipos de hechos, de ambas clases de hechos, tanto de objetos que son principales y tanto de los acontecimientos que tengan lugar, objetos que existen y acontecimientos que tienen lugar. Y hay que observar cuidadosamente esa naturaleza de las cosas para llegar, digamos, a encontrar la verdad. Y este es el método de la praxeología, justamente, que Rothbard destaca también como aporte de Say, preaustríaco. Los hechos pueden también agruparse en dos tipos, comenta Rothbard: los generales o constantes y los particulares o variables. Entonces, claro, en la metodología, pues en la praxeología, uno tiene que tratar de descubrir y clasificar estos hechos en generales y constantes, y particulares, o clasificar los hechos en estos dos tipos, ¿no? Generales y los particulares o variables. Entonces, Rothbard dice que aproximadamente al mismo tiempo que Douglas Stewart, pero más exhaustivamente, se lanza una brillante crítica del método estadístico y de la diferencia entre este método estadístico, el inductivo, de la ciencia política, y la economía política como tal, el deductivo, el de la praxeología. Entonces cita aquí Rothbard, porque de Say diciendo, bueno, la economía política trata de hechos o leyes generales, trata de leyes o hechos generales. Y cita: la economía política, a partir de hechos siempre observados cuidadosamente, nos hace conocer la naturaleza de la riqueza, del conocimiento de su naturaleza deduce los medios de su creación. O sea, conocemos la naturaleza de la riqueza, al conocer esa naturaleza de la riqueza, de ahí se deduce los medios, cómo se crea la riqueza, desarrolla el orden de su distribución y los fenómenos que se refieren a su destrucción, a la destrucción de la riqueza. En otras palabras, es una exposición de los hechos generales observados en relación con este tema. Con respecto a la riqueza, es un conocimiento de los efectos y sus causas. Conocimiento de los efectos y sus causas. Muestra a qué hechos va unida la riqueza, ¿no? De forma que uno es siempre la consecuencia del otro. Es de alguna manera es filosofar, pues, en economía. Esa técnica de ir buscando la causa de la causa, ¿no? Hasta llegar a la causa primera o la causa última. Bueno, se añade que la economía no recurre a ninguna explicación adicional para hacer una hipótesis. No recurre a ninguna explicación adicional para hacer una hipótesis. Al contrario de las ciencias físicas, los supuestos de la economía no son hipótesis tentativas que deban ser ellas o las deducciones de ellas probadas por hechos. En las ciencias físicas, pues según Rothbard, pues, estas hipótesis deben ser probadas por hechos. Por el contrario, en la economía, cada paso en la cadena lógica se basa en hechos generales, definitivamente verdaderos, no hipotéticamente verdaderos, sino hechos generales, definitivamente verdaderos. Por lógica, ¿no? En la cadena lógica. No hace falta que sean probados por hechos. No son hipótesis tentativas. Podría añadirse, aquí dice Rothbard, que es precisamente esta diferencia esencial entre el método de la economía y la ciencia física lo que ha traído tanto desprecio sobre la cabeza de la praxeología durante el siglo XX. Es decir, dada que la praxeología va en búsqueda de la verdad, digamos, y no necesita que esos hechos, que son definitivamente verdaderos, sean probados.
o esas cosas verdaderamente verdaderas, sean probadas por hechos, por estadística, por llamarlo de alguna manera, a diferencia de que eso sí ocurre en la ciencia física. Entonces, según Rothbard, pues eso ha traído pues, el desprecio para la praxeología durante el siglo XX. Digamos que los austríacos tienen pues desde el siglo XX, vienen haciendo ese empeño, ese esfuerzo por darle su justo lugar a la praxeología. En lugar de crear hipótesis, la ciencia económica debe percibir conexiones, irregularidades. Es eso, pues la causa y de la causa, así, ¿no? La causa primera. Debe percibir la ciencia económica conexiones e irregularidades. Y cita Quiroga, a partir de la naturaleza de acontecimientos particulares. Y debe conducirnos de una línea a otra, de forma que toda comprensión inteligente pueda entender claramente en qué manera está unida la cadena. Es decir, lo que se llama la cadena lógica. Y ir deduciendo, ¿no? Cómo están, digamos, los distintos eslabones de esta cadena. Es esto lo que constituye el método moderno de filosofar. Lo que acabamos de decir es filosofar en economía. Entonces, para Rothbard, pues ese es el método de la praxeología, y que Say pues, lo distinguía de la ciencia política y lo valoraba. Por el contrario, las estadísticas muestran hechos concretos de un país concreto en un periodo determinado. Son una descripción en detalle. Las estadísticas pueden agradar la curiosidad, claro, porque uno las ve y, pues, digamos, despierta la curiosidad, pueden ser muy interesantes, pero nunca pueden producir ventajas si no indican el origen y consecuencias de los hechos recabados. Y esto solo puede lograrse por la disciplina independiente de la economía política. Es decir, tú puedes llegar a trabajar las estadísticas, la matemática, una serie, después un grupo de datos, lo puedes trabajar, pero digamos, si quieres llegar al origen y consecuencia, pues hay que aplicar entonces praxeología, el método de la economía política. Es precisamente, dice Rothbard, la confusión de estas dos disciplinas, confundir esas dos disciplinas, lo que hace que la riqueza de las naciones, según Say, hace a la riqueza de las naciones de Smith, según Say, una masa irregular y sin método de especulaciones curiosas y originales y de verdades demostradas conocidas. Esta opinión, pues, de Say sobre la riqueza de las naciones, y la razón que le da Rothbard a esta opinión de Say es que se confunde, pues, es la confusión entre la economía política y la ciencia política, o, digamos, el método deductivo con el inductivo, o el empirismo, pues, con la praxeología. Y convirtieron, pues, la riqueza de las naciones en una masa irregular y sin método de especulaciones curiosas y originales y de verdades demostradas conocidas. Bueno, continúa Rothbard diciendo que para Say una diferencia esencial entre estadística y economía es que los principios generales o los hechos generales de la economía, ¿no?, pueden descubrirse y por tanto conocerse con certeza, filosofando. Los principios de economía política, cuando se basen en las deducciones rigurosas de hechos generales innegables, descansan sobre cimientos inamovibles. Estas son citas que hace Rothbard, pues, de Say. Cuando tú vas aplicando la praxeología, vas llegando como a base sólida, deducciones rigurosas de hechos generales que son innegables, cimientos inamovibles. Lo que Mises llamaría luego, dentro de la praxeología, pues, son apodípticos.
La economía política está compuesta, dice Rothbard sobre 6, está compuesta por unos pocos principios fundamentales y por una gran cantidad de corolarios o conclusiones deducidos de estos principios. Es la praxeología. Los hechos concretos de las estadísticas, por otro lado, son necesariamente inciertos, incompletos, inapropiados e imperfectos. E incluso, cuando son verdaderos, solo son verdaderos durante un instante, pues están muy referidos pues, a una situación particular, un momento particular, un país en particular, o una región en particular. Entonces, bueno, son necesariamente inciertos, incompletos, inapropiados, imperfectos, que ir pues aplicando el método de la praxeología para llegar a verdades pues conocimientos inamovibles, en palabras pues de Say. Sobre la estadística, cita Rothbard de Say, que pequeño es el número de hechos concretos que se examinan completamente y que pocos de ellos se observan bajo todos los aspectos. Y al suponer que están bien analizados, bien observados y bien descritos, como muchos de ellos no prueban nada o directamente lo contrario de lo que se pretende establecer por ellos. Y aún así, la gente incauta se ve a menudo deslumbrada por una muestra de cifras y cálculos, como si los cálculos numéricos por sí solos pudieran probar algo, y como si pudiera establecerse cualquier regla a partir de la cual pudiera realizarse una inferencia sin la ayuda de un razonamiento sólido. Bueno, una crítica pues que hace Say a la estadística. Al final es algo muy específico, de un momento muy particular, como para pues deducir de allí, a partir de allí, pues, ¿no? Sino más bien con el método deductivo, pues se llegan a leyes generales, a leyes que son comunes, son principios que son generales y universales para todos. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Sin ayuda de un razonamiento sólido. Se critica, dice Rothbard, ferozmente el uso de estadísticas sin teoría. El uso de estadísticas sin teoría. Se cita Rothbard aquí. Por tanto, no hay una teoría absurda, una opinión extravagante, que no se haya apoyado una apelación a los hechos. Y es también por los hechos por lo que las autoridades públicas se han equivocado tantas veces. Pero un conocimiento de los hechos, sin un conocimiento de sus relaciones mutuas, si ser capaz de demostrar porque uno es causa y el otro es una consecuencia, realmente no es mejor que la información en bruto de un oficinista. Bueno, una crítica pues al uso de estadísticas sin teoría. Se denuncia la idea de que una buena teoría no es práctica y de que lo práctico es de alguna manera superior a lo teórico. Denuncia la idea de que lo práctico sea superior a lo teórico. Entonces cita Rothbard nuevamente de Say, nada puede ser más inútil que la oposición de teoría y práctica. ¿Qué es la teoría si no es un conocimiento de las leyes que conectan los efectos con sus causas, los hechos con los hechos? ¿Y quién puede conocer mejor los hechos que el teórico, que los analiza bajo todos sus aspectos y comprende su relación entre sí? ¿Y qué es la práctica sin teoría? Sin un empleo de medios, sin saber cómo o por qué actúan. Bueno, bastante clara pues esta cita de la opinión de Say. Say señala por qué es imposible para pueblos o naciones aprender de la experiencia y adoptar o descartar teorías concretamente sobre esa base, sobre la experiencia. Desde el principio de la era moderna, riqueza y prosperidad han aumentado en Europa Occidental, mientras que al mismo tiempo los Estados-nación han agravado las restricciones del comercio y multiplicado la interferencia de los impuestos. O sea, digamos que es la pugna pues, de la libertad económica con el mercantilismo. La mayoría de la gente concluye superficialmente lo último causó lo primero. Es decir, que el comercio y la producción aumentaron como consecuencia de la interferencia del gobierno. Entonces, este es un ejemplo que pone Rothbard para mostrar pues cómo unos hechos
estadísticamente pues recabados y tal, puede llevarte a conclusiones erróneas y no ir por el método de la praxeología. Porque entonces estás viendo el hecho, por ejemplo, que aumenta la riqueza y la prosperidad en Europa Occidental. Pero al mismo tiempo vienes viendo que aumenta el mercantilismo, ¿no? Que hay más restricciones al comercio y más interferencia del Estado o del gobierno. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, mira, como hay más interferencia del gobierno, fíjate que somos más prósperos. Entonces hay que apoyar la interferencia del gobierno. Entonces, eso es lo que quiere aquí decir Rothbard. Se concluye superficialmente que lo último causó lo primero. Es decir, que el comercio y la producción aumentaron como consecuencia de la interferencia gubernamental. 6. Los economistas políticos argumentaron lo contrario. Entonces cita Rothbard. La prosperidad de los países habría sido mucho mayor si hubieran estado gobernados por una política más liberal e ilustrada. Es decir, no es que la riqueza está causada por la interferencia de los gobiernos, sino que esa riqueza no ha sido mucho mayor gracias a esa interferencia. ¿Cómo pueden los hechos o la experiencia decidirse entre estas dos interpretaciones enfrentadas? La respuesta de Rothbard es que no pueden. O sea, entre estas dos interpretaciones enfrentadas no pueden pues, los hechos o la experiencia decidirse. Porque bueno, porque tú estás viendo estadísticamente que los países están creciendo y estás viendo estadísticamente que crece la intervención del gobierno. Entonces no puede, digamos, aclarar ese tema de los hechos. Solo la teoría correcta, la teoría deducible de unos pocos hechos o principios generales universales puede hacerlo, puede responder eso. Señala 6, cita nuevamente Rothbard, las naciones pocas veces obtienen ningún beneficio de las lecciones de la experiencia. Para hacerlo, debe permitirse a la comunidad en su conjunto entender la relación entre las causas y las consecuencias. O sea, pocas veces o raras veces pues, obtienen ningún beneficio de las lecciones de la experiencia. Hay que permitir a la comunidad pues, que haga praxeología, que entienda relaciones de causas y consecuencias, lo que a su vez supone un grado de inteligencia muy alto y una gran capacidad de reflexión. Para llegar a la verdad, solo importa el completo conocimiento de unos pocos hechos generales esenciales. Completo conocimiento de unos pocos hechos generales esenciales. Cita nuevamente Rothbard, todo otro conocimiento de hechos, como la erudición de un almanaque, es una mera recopilación de la que no se genera nada interesante. Muy bien, continuamos. Bueno, dice Rothbard pues, que en discusiones sobre políticas públicas, cuando los hechos supuestamente van contra el sistema de teoría económica, es realmente un sistema teórico enfrentado a otro. Y otra vez, solo puede prevalecer la refutación teórica, solo puede llegar a la verdad, pues, filosofando en economía. Comenta 6, si se habla de que el libre comercio entre naciones es ventajoso para todos los participantes, se le acusa de ser un sistema a que se le opone la preocupación acerca de los déficits en la balanza comercial, que es un sistema también, pero es falso. Entonces, lo que hemos comentado ya del mercantilismo, esa preocupación, pues, porque hay un déficit en la balanza comercial, esa preocupación porque se acumulen las riquezas, la frase de Montaigne, de unos ganamos porque otros pierden y tal, y así. Entonces, hay dos sistemas teóricos enfrentados, pero uno verdadero y uno que es falso, ¿no? Entonces, tiene un sistema teórico, digamos, que es pro la acumulación de riqueza per se, como fin último, y otro sistema que eso no le preocupa porque lo ve natural, lo ve lógico, como producto de lo ventajoso o como producto del libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, para 6 uno es verdadero y el otro es falso. El mercantilista, pues, ese sistema mercantilista es falso y el del libre comercio y sus ventajas, pues, del intercambio libre y voluntario es
es el cierto, es el verdadero. Quienes afirman como los fisiócratas, ¿no? Cantillon, Turgot, que el lujo alimenta el comercio, mientras que el ahorro es ruinoso, están presentando un sistema y por tanto una prefiguración exacta del multiplicador keynesiano. Cita Rothbard: alguien afirmará que la circulación enriquece a un Estado y que una suma de dinero, pasando por 20 manos diferentes, es equivalente a 20 veces su propio valor. Eso también es un sistema. Entonces, fíjense que hay como sistemas teóricos, pues, ¿no?, que están aquí siendo presentados y que, bueno, pueden ser falsos, verdaderos, y la praxeología trata de descubrir esas realidades, esas causas y consecuencias, y llegar a las verdades, ¿no? A los principios generales, universales, que eso es hacer economía política, justamente. Entonces, el lujo alimenta el comercio, tienes una opinión, ¿no? Y el ahorro es ruinoso, y está también la opinión del multiplicador keynesiano, de que, o sea, hay que aumentar la circulación del dinero. Si aumentas el dinero, entonces eso enriquece al Estado o a la sociedad, ¿no? Ahí tienes otro sistema. Unos verdaderos, otros falsos y así. Son ejemplos que va poniendo aquí Rothbard de 6 justamente sobre estos temas de, digamos, llegar pues a conclusiones que pueden ser erróneas a partir de algunos hechos y no aplicando la praxeología. En una prefiguración de políticas modernas, dice Rothbard, se explica por qué las deducciones lógicas de teoría económica deben ser verbales en lugar de matemáticas. Y esto, por supuesto, también le llama la atención a Rothbard y sigue, pues, digamos, abonando en su opinión sobre Say como preaustríaco, porque, bueno, recordemos que bueno, hay una importante, digamos, importante opinión de los austríacos, pues, pro a la deducción, pues, verbal en lugar de matemática. Aunque eso, por supuesto, con el tiempo, pues, durante el siglo XX y parte del XXI ha venido cambiando. Entonces, pero se lo explica porque las deducciones lógicas y teoría económica deben ser verbales en lugar de matemáticas. Los valores intangibles de las personas, de los que se preocupa la economía política, están sometidos a cambio continuo e impredecible. Cita Rothbard de 6, sujetos a la influencia de las facultades, las creencias y deseos de la humanidad, no son susceptibles de ninguna apreciación rigurosa, y por tanto no pueden proporcionar ningún dato para cálculos absolutos. Hablando pues de estos valores intangibles que son cambiantes, ¿no?, e impredecibles. Los fenómenos del mundo moral no están sujetos a cálculo aritmético estricto. Tema pues de matemática versus lo verbal. Por ejemplo, dice Rothbard, podemos saber con seguridad que en un año concreto el precio del vino dependerá de la interacción de su oferta o existencia a vender con su demanda. O sea, sabemos que esa ley general, que el precio del vino en cualquier momento, o sea, en cualquier año, en cualquier momento, dependerá de la oferta y la demanda. Pero para calcular ambas matemáticamente, o sea, oferta y demanda, tienen que descomponerse estos dos elementos con precisión en la influencia independiente de cada uno de sus elementos. Y eso será tan complicado como para ser imposible, ¿no? Entonces, cita Rothbard, no solo es necesario determinar cuál será el producto de la cosecha subsiguiente mientras esté todavía expuesta a las vicisitudes del tiempo, sino la calidad que poseerá, la cantidad que queda a mano de la cosecha anterior, la cantidad de capital que estará a disposición de los tratantes, y les obliga más o menos con prontitud a regresar a sus avances. O sea, lo que aquí quiere ilustrar Rothbard es que, bueno, esas predicciones son, digamos, ejercicios, pues, a lo mejor muy bonitos matemáticamente, muy atractivos, pero que, bueno, pareciera que en opinión de Say también son
inútiles. Porque tú puedes decir, digamos, en correcta lógica, que el precio dependerá de la oferta y la demanda, pero llegar, por ejemplo, a meterle matemática a eso y deducirlo, ahí es donde viene el problema. Bueno, necesitas descomponer tanto la oferta como la demanda a su vez en tantas causas que, bueno, empieza a perderse la potencia de esa, o la calidad de esa deducción, de esa proyección. Entonces hay que determinar el producto de la cosecha subsiguiente, digamos, que dependerá del tiempo, la calidad de esa cosecha, la cantidad de la más que queda de la cosecha anterior, la cantidad de dinero disponible para los que van a comprar y tal. Bueno, son ejemplos que va poniendo Rothbard de 6 sobre, bueno, crítica pues a lo mejor a la matematización extrema de la ciencia económica. Debemos asimismo valorar, dice Rothbard citando a 6, valorar la opinión que pueda tenerse, como la posibilidad de exportar el artículo, por ejemplo. Entonces tienes otra variable allí, que el vino se puede exportar. Dependen todas nuestras impresiones con respecto a la estabilidad de las leyes y el gobierno. Las leyes del gobierno varían día a día, y respecto a lo cual dos personas distintas no estarán de acuerdo. Todos estos datos y probablemente muchos otros más deben apreciarse adecuadamente solo para determinar la cantidad a poner en circulación de vino, ¿no? Que no es sino uno de los elementos del precio. Después viene el tema de la demanda. Bueno, ilustrando pues lo complejo del tema como para hacer mucha matemática como esto. Para determinar la cantidad de mandar, ahora viene la hora de demanda, debe conocerse ya el precio al que puede venderse el producto, ya que su demanda aumentará en proporción a su baratura. Si es más bajo pues el precio, pues habrá más demanda. También debemos conocer las existencias previas a mano, los gustos, los medios de los consumidores, tan variados como sus personas. Entonces, claro, imagínense, bueno, interpretar, proyectar el gusto de las personas. Como ya decía Rothbard de 6, esos valores intangibles que son cambiantes, difíciles de, por supuesto, imposibles de conocer y de proyectar. Su capacidad para comprar variedad de acuerdo con la condición más o menos próspera de la industria en general y la condición más o menos próspera particular de cada quien, ¿no? Sus deseos variarán también en la proporción de medios adicionales a su disposición, es decir, hay sustitutos de una bebida por otra, cerveza, sidra, con respecto al vino, ¿no? Omite un número infinito de consideraciones menos importantes que afectan más o menos la solución del problema. Bueno, siguen haciendo ese ejemplo, ¿no? En resumen, comenta Rothbard, la enorme cantidad de determinantes imprecisos, cambiantes, cuantitativamente desconocidos, hace imposible esa aplicación del método matemático en la economía. Quien haya pretendido hacerlo no ha sido capaz de enunciar estas cuestiones en lenguaje analítico, sin desviarlas de su complicación natural. ¿Por qué? Bueno, porque hace simplificaciones, supresiones arbitrarias, de las cuales las consecuencias, no estimadas adecuadamente, cambian siempre. Esencialmente, cambian la condición del problema, pero bien de los resultados. O sea, aquí lo que Rothbard está queriendo decir es que, bueno, al final tú terminas haciendo una simplificación de la realidad y terminas haciendo una serie de supuestos. Y eso haciendo que justamente esa predicción se haga, o esa deducción se haga pues más, menos creíble, de menor calidad, ¿no? De forma que ninguna otra influencia puede deducirse a partir de dichos cálculos que no sea la fórmula arbitrariamente supuesta. Ninguna otra influencia puede deducirse a partir de dichos cálculos que no sea de la fórmula arbitrariamente supuesta. Las matemáticas aparentemente tan precisas acaban reduciendo inevitablemente la economía del conocimiento completo. Las matemáticas terminan reduciendo la economía del conocimiento completo de principios generales a fórmulas arbitrarias. Es decir, hice por la matematización y por el tema solamente del empirismo, termina pues reduciendo lo valioso, lo
lo nutritivo, pues lo que puede ser la economía política. Llegar a sus principios generales. Termina reduciendo las fórmulas arbitrarias que alteran y distorsionan los principios y corrompen las conclusiones. O sea, pasa, pues, la economía política deja de ser un tema de perseguir y llegar a conclusiones, pues, de principios generales, causas y efectos y tal, a, bueno, una distorsión de la realidad y conclusiones que son, digamos, que han sido ya corrompidas. Se pregunta Robert, pero entonces, ¿cómo va a aplicar el economista político, conociendo los principios generales con certidumbre, estos principios a problemas concretos, como la condición del mercado del vino? O sea, el economista político que sí se preocupa por llegar a esas leyes generales, ¿cómo los aplica? A principios a problemas concretos, ¿no? 6. Anticipa las conclusiones de Mises sobre la relación apropiada entre teoría e historia y teoría y aplicación concreta. Se anticipa esas conclusiones de Mises sobre teoría e historia y aplicación concreta. Esa teoría en economía, esa teoría aplicada en economía, opinaba 6, es un arte más que una ciencia estricta. Es un arte más que una ciencia estricta. Entonces cita nuevamente a Rothbard. ¿Qué debe entonces hacer un investigador curioso en la aclaración de un tema tan complicado? Lo mismo que debe hacer bajo circunstancias igualmente difíciles que deciden la mayor parte de las acciones de su vida. Examinará los elementos inmediatos del problema propuesto y después de haberlos evaluado con certidumbre, lo que puede hacerse en economía política, valorará aproximadamente sus influencias mutuas, unas cosas con otras, con la rapidez intuitiva de una comprensión ilustrada, y ella misma solo es un instrumento por medio del cual puede estimarse, pero nunca calcularse con exactitud, el resultado principal de un grupo de probabilidades. Bueno, digamos, esto es opina 6 porque está describiendo 6 lo que el método, pues, lo que debería ser un teórico de la economía. Relaciona las falacias del método matemático de economía con las enseñanzas de su gran mentor, el fisiólogo Cabanis. Bueno, aquí cita a Cabanis 6 sobre cómo los escritores sobre mecánica distorsionan gravemente los temas cuando tratan problemas de biología y medicina. Los términos que empleaban eran correctos. El proceso de razonamiento es estrictamente lógico y, sin embargo, todos los resultados eran erróneos. Es por la aplicación de este método de investigación a sujetos a los que es completamente inaplicable, por lo que se han mantenido sistemas más caprichosos, falaces y contradictorios. Es otro tema que aquí, bueno, uno puede pensar. A lo mejor queremos, por ejemplo, proponer un ejemplo muy básico. La ley de gravitación universal, bueno, yo suelto una manzana y la manzana siempre cae. Aquí la diferencia, digamos, en economía política es que el sujeto, a lo mejor, de ese estudio, lo que sería la manzana aquí en economía política son las personas. Y a diferencia de las manzanas, pues las personas tienen, bueno, justamente virtudes, defectos, caprichos, son movidos por intereses, incentivos, etcétera, ¿no? Es decir, la manzana no tiene voluntad. Nuestra manzana, entre comillas, en economía, tiene voluntad. Entonces, bueno, pudiera ser que en un momento dijera, no voy a caer, y no cae. La manzana no puede, digamos, dejar de caer por su propia voluntad, pues no la tiene. Eso es más o menos lo que uno pudiera imaginarse cuando lee esta frase. Sin embargo, por olvidar ese detallazo, se han mantenido los sistemas más caprichosos, falaces y contradictorios.
Para Say, sea cual sea lo que se haya apuntado acerca de las falacias del método mecanicista en biología, es a fortiori aplicable a las ciencias morales, razón por la que nos vemos, cita Rothbard, siempre equivocados en economía política, siempre que hemos sometido estos fenómenos a cálculo matemático. O sea, los fenómenos de la economía política, o que estudia la economía política, es difícil someterlos a fenómenos de cálculo, es difícil someterlos a cálculos matemáticos. En ese caso se convierte en la más peligrosa de todas las abstracciones. Bueno, lo que acabamos de decir, una cosa es el tema mecanicista en biología, y eso no lo podemos aplicar en economía política, porque aquí no es tan mecanicista el tema, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir aquí. Se señala otro problema que lleva a gente con formación a rechazar los principios y conclusiones de la economía. Cita nuevamente Rothbard. Son demasiado propensos a suponer que la verdad absoluta se limita a lo matemático y a los resultados de observación y experimentación cuidadosa en las ciencias físicas. Fíjate, mosca con el empirismo, o sea, cuidado aquí, lo que quieren decir aquí es alertar sobre el empirismo, sobre relacionar a la economía política como las ciencias, digamos, exactas o puras, ¿no? Las ciencias físicas, ¿no? Entonces son demasiado propensos a suponer que la verdad absoluta se limita al matemático y a los resultados de observación y experimentación cuidadosa en la ciencia física, imaginando que las ciencias morales y las ciencias políticas no contienen, fíjense que en estas dos el sujeto pues es la persona, no contienen hechos invariables o verdades indiscutibles y por tanto no pueden considerarse como ciencias genuinas. Sino simplemente sistemas hipotéticos, más o menos ingeniosos, pero puramente arbitrarios. ¿Ok? Por eso es que hay una discusión también, pues, que nos acompaña también hoy en día de si uno puede llamar a la economía una ciencia. Entonces decidimos llamarla ciencias sociales para distinguirle de las ciencias puras, físicas, ¿no? Los críticos de la economía apuntan a muchas grandes diferencias de opinión en esa disciplina. ¿Pero y qué? Se pregunta Robert, ¿cuál es el problema? Después de todo, las ciencias físicas siempre han sido pasto de la polémica, a veces chocando con tanta violencia y aspereza como en economía política. El método matemático no era solo el único sistema de abstracción que sufriría una completa demolición por Say. O sea, Say critica, pues, ¿no? Al método matemático, pero dice Rothbard que no es el único sistema de abstracción, ¿no? que se va a demoler. Say fue también agudamente crítico con los métodos verbales de lógica, que aparecieron con un trabajo continuo y una verificación repetida en referencia a hechos generales y universales. Esa fue la principal objeción metodológica de Say, por ejemplo, contra los fisiócratas. Entonces cita Rothbard, en lugar de observar primero la naturaleza de las cosas, o la manera en que tienen lugar, de clasificar estas observaciones y deducir de ellas proposiciones generales. En lugar de observar primero la naturaleza de las cosas, la manera en que tienen lugar, clasificar estas observaciones y deducir de ellas proposiciones generales. Pues es la crítica que hace Say a los fisiócratas. Los fisiócratas, pues en opinión de Say, no llevaron esta metodología. En lugar de ser praxeologistas, los fisiócratas comenzaban estableciendo ciertas proposiciones generales abstractas, a las que calificaban como axiomas, a suponer que contenían evidencias inherentes de su propia verdad. Luego trataban de acomodar los hechos concretos a esas leyes o esas proposiciones generales abstractas, o esos axiomas, e inferir de ellas sus leyes, implicándose así ellos mismos en la defensa de máximas evidentemente en oposición al sentido común y a la experiencia universal.
Es decir, al parecer, pues, los fisiócratas también cometieron estos errores, en opinión de Rothbard y de Say, errores, digamos, de metodología, ¿no? Entonces, comenzaron estableciendo unos axiomas y luego acomodaban los hechos concretos a esos axiomas para inferir de ellas sus leyes. Para Rothbard, pues, eso puede llegar a puede llevar a unas conclusiones, pues, que fueran opuestas al sentido común de la experiencia universal. Un sistema de teoría económica no solo debe ser axiomático deductivo, dice Rothbard, no solo debe ser axiomático deductivo, debe siempre asegurarse de basar esos axiomas en el sentido común y la experiencia universal. Se plantea objeciones similares contra David Ricardo de su sistema. También Ricardo, dice Say, ¿no?, razona a veces sobre principios abstractos a los que da una generalización demasiado grande. Que la crítica de Say contra Ricardo empieza con observaciones basadas en hechos, pero luego lleva sus razonamientos hasta sus consecuencias más remotas sin comparar sus resultados con los de la experiencia real. Parte de los hechos llega a unas consecuencias, pues, remotas, pero lo vas contrastando y pierde entonces a lo mejor el sentido común, ¿no? La realidad, pues. Después de cierto punto, sigue aquí citando Rothbard de Say, después de cierto punto en el razonamiento, los hechos difieren mucho de nuestro cálculo. Y en ese instante, nada en el trabajo del autor se representa como ocurre realmente en la naturaleza. Es decir, pierde el autor validez. Porque nada de eso, nada de lo que concluye, pues lo que va concluyendo, se presenta en la naturaleza realmente. No basta con establecer a partir de hechos, dice Say, deben agruparse, revisarse continuamente, sacarse de ellos las consecuencias comparadas constantemente con los efectos observados, de forma que la ciencia de la economía política debe mostrar en qué manera lo que tiene lugar en la realidad, es consecuencia de otros hechos igualmente ciertos. La economía política debe mostrar de qué manera lo que va ocurriendo, pues, ¿no?, en la realidad es consecuencia de otros hechos también ciertos. Debe descubrir la economía política la cadena que une estos hechos y siempre a partir de la observación establecer la existencia de los dos enlaces en su punto de conexión. Bueno, sigue pues Rothbard aquí hablándonos de la praxeología. Muy bien. Pasa Rothbard ahora, luego de comentarnos sobre la praxeología y la relación con Say, a quien considera pues preaustríaco también por este aspecto, pasa Rothbard a hablar sobre, digamos, la visión que tiene Say sobre el emprendedor. Sigamos entonces. Say trajo de vuelta la existencia del empresario que en su vida había eliminado el pensamiento económico. En las sesiones pasadas, pues comentamos pues, que los clásicos, pues, hasta que viene el rescate a partir de la revolución marginalista a finales del siglo XIX, viene el rescate del empresario. Pareciera que los clásicos obviaron pues al emprendedor en esa función de utilidad, ¿no? O en esa, función de producción, obviaron al emprendedor. Dice Rothbard pues, que se trajo de vuelta a ese empresario que Smith ya había eliminado del pensamiento económico. Lo trajo no tanto como en Cantillon y Turgot, pero suficiente como para continuar irregular y subterráneamente en el pensamiento económico continental, a pesar de estar ausente de esa corriente principal dominante del clasicismo británico. Es decir, no lo trajo tanto como Cantillon y Turgot desarrollaron el emprendedor, ¿verdad? Pero por lo menos lo dejó allí subterráneamente, dice Rothbard,
en el pensamiento económico continental para que luego lo rescataran también los austríacos, ¿no? Más adelante, después de ese siglo del dominio clásico. Pero por supuesto, dice aquí Rollo, que está ausente de la corriente principal del dominio clásico británico, ¿no? El énfasis en el mundo real, en lugar, ¿no? El énfasis en el mundo real, en lugar de en el equilibrio a largo plazo, obligaba a una vuelta al estudio del empresario. O sea, Rothbard comenta aquí que Say hace énfasis en el mundo real, en esa microeconomía, en esa, digamos, secuencia lógica de pasos, y no tanto no tanto el enfoque pues, en el equilibrio a largo plazo típico de los clásicos. Eso obligaba a estudiar al empresario. Para Say, el empresario es el eje de la economía, asume la responsabilidad, la dirección y el riesgo de gestionar su empresa. Casi siempre posee también parte del capital de la empresa. Entonces, para Say, pues estas son las tareas del empresario que rescata. Eje de la economía, asume la responsabilidad, la dirección, asume riesgos, posee parte del capital. Entonces, comenta Rothbard que Say está familiarizado con el hecho de que el emprendedor dominante y que toma riesgo en la economía es el que también es un capitalista, es un propietario de capital. Entonces el emprendedor, pues, en visión de C, asume riesgo, dirige y también es capitalista. El propietario del capital o la tierra, el propietario del capital o tierra, o servicio personal, el propietario de capital o tierra o servicio personal, contrata estos servicios al arrendador o empresario. El propietario de capital o de tierra o servicio personal contrata estos servicios al arrendador o empresario. Es decir, el empresario puede contratar también tierra, capital, ¿verdad? O servicios a cambio de pago fijo por estos factores. O sea, el empresario está ordenando, digamos, está uniendo todas estas cosas para luego producir. Está contratando servicios de otras personas, está contratando capital o tierra, a cambio de eso le paga pues salarios, hace pagos fijos por esos factores, por la tierra, ¿no? por el capital. El empresario asume el riesgo especulativo de obtener beneficios o sufrir pérdidas. Claro, porque, digamos, contrata capital, por ejemplo, contrata tierra, contrata trabajo. A cada uno con cada uno se compromete a una serie de remuneraciones, ¿no? De rendimientos o salarios en el caso del trabajo, para usar, digamos, los términos típicos de la economía clásica. Y, claro, y asume ese riesgo porque ahora, digamos, contrató con ellos, tiene ese compromiso de pago, pero en el futuro puede ser que cuando ya se produzca y se venda, no se venda como él esperaba, ¿verdad? O en los precios que él esperaba, y se pueden sufrir pérdidas más bien. Esa es la idea que está aquí transmitiendo Rothbard y Say. Especie de negociación especulativa hay allí. El arrendador, que es ese emprendedor, asume los riesgos de pérdida y ganancia de acuerdo con los ingresos que pueda conseguir. Es decir, es tan suyo la pérdida como la ganancia. Si le fue muy bien y más bien vendió mucho más a precios más elevados, él tiene su compromiso con los factores de producción que arrendó, lo paga y bueno, tiene beneficios, pero si no le fue tan bien, asume las pérdidas también. Son tan propias, tan de él, pues las pérdidas como las ganancias. De acuerdo con los ingresos que puede conseguir, dice que o el producto obtenido por la agencia transferida, en lo que exceda o quede corta respecto a la renta o alquiler que va a pagar. Es decir, tú tienes unos ingresos
que compararás con tus costos y gastos, y ahí tendrás, pues, si esto es positivo, si esto es negativo. Tendrás ganancias, tendrás pérdidas. De lo que excede o quede corta respecto a la renta o alquiler que ya se comprometió que va a pagar. El empresario actúa como intermediario entre vendedores y compradores. Claro, porque hay unos vendedores, entre comillas, ¿no? De factores de producción que se combinan para producir una serie de bienes y servicios y se venden. Estos son adquiridos por los compradores de estos productos. Entonces él está ahí intermediando, porque hace los arreglos para que eso ocurra. La demanda de productos, a su vez, es proporcional a la utilidad. Es decir, si no hay utilidad, pues, de estos bienes o servicios, pues no habrá demanda. Y la cantidad de otros productos que se intercambian por ellos también. Entonces esa demanda de productos dependerá también no solamente de la utilidad de esos productos, sino también hay sustitutos. Hay sustitutos que le compiten. El empresario compara constantemente el precio de venta de los productos con los costos de producción. Si decide producir más, aumentará su demanda de los factores productivos. Claro, el empresario está contratando estos factores de producción y si él, digamos, prevé, que por supuesto se puede equivocar, prevé que lo puede vender a un precio que le parece interesante y vender unas cantidades mayores, entonces él, digamos, compara eso con lo que le cuesta producirlo y si necesita, pues, contratar más, pues, demandará más factores productivos, los contratará. Continúa aquí Robert, pues, diciendo sobre SEI, el emprendedor, que parte de los beneficios que se van para el empresario, que van a parar al empresario capitalista, sean los retornos estándar del capital. Sí, digamos, porque hay también un alquiler de capital, pueden verlo como dinero, o como incluso maquinarias, herramientas, equipos, que se llevan parte, pues, del retorno. Es un pago que se hace al capital también. Si coincide, porque este empresario también es capitalista, pues tendrá también ahí su retorno. Perdón, aparte de eso, o sea, aparte de ese retorno como capitalista, ¿no? Hay un retorno como capitalista. Aparte de eso, hay un retorno por el carácter peculiar del empresario, que a lo mejor esa es parte, pues, de la crítica que normalmente se hace desde la teoría o desde el pensamiento austríaco, desde la metodología austríaca, que se le critica, pues, parte de la crítica que se le hace a los clásicos. Hay, digamos, típicamente, pues, una función de producción que la crítica es que se olvidó de, digamos, una función de capital y trabajo, ¿no? Se olvidó, pues, de otro factor allí, por llamarlo de alguna manera, que es ese emprendedor o empresario. Entonces, claro, hay un retorno al capital, hay un retorno al trabajo, pero aquí lo que está diciendo Rodríguez es que hay un retorno por el carácter peculiar del empresario, que es esa intuición, que es ese unir puntas, ver que hay oportunidades, que hay ventanas abiertas. Eso como factor se sacó de la economía, pues, de la teoría económica, gracias a ese siglo clásico de dominio, y lo vienen rescatando, pues, después de la revolución marginalista, particularmente los austríacos. El empresario es un director del negocio, pero su papel es también más amplio. Debe tener juicio, perseverancia. Entonces, eso es parte del factor empresario, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, factor. Conocimiento del mundo, así como de los negocios. Al aplicar conocimiento, el proceso de crear bienes de consumo. Debe emplear a trabajadores, comprar materias primas, intentar mantener bajos los costos, encontrar consumidores de su producto. Es parte de las tareas del empresario. Sobre todo, debe estimar la importancia del producto, es decir, que sea útil, la posible demanda,
Eso es tratar de interpretar necesidades, gustos de las personas, ¿no? De los potenciales compradores. Disponibilidad de los medios de producción, también tiene que estimar eso. Si es posible que yo produzca aquello que se necesita, hay medios para producir eso, hay que estimarlo. Perdón. Y finalmente, debe tener una habilidad para el cálculo, para comparar cargos de la producción, los costos, con ese valor probable del producto cuando este producto se complete y se va al mercado. O sea, hay que comparar ahora, hay que calcular pues ingresos, costos y gastos para ver las posibles ganancias o pérdidas. Cuando el producto más adelante se complete y se lleva al mercado. Una de las críticas que se le hace normalmente a esa propuesta clásica es que de esa función de producción no solamente se olvidaron del empresario, sino también del tiempo. Del tiempo. Entonces, no, la producción lleva tiempo, por un lado. Y por otro lado, hay un factor también empresario. Quienes no tengan estas cualidades y pretendan ser empresarios, ¿no? Que no tengan estas cualidades, fracasarán como empresarios, sufrirán pérdidas y quiebras. Quienes permanezcan serán los hábiles y con éxito que obtengan beneficios. Muy bien, continúa aquí Rothbard diciendo pues que Say criticaba a Smith, de los smithianos, por no distinguir la categoría del beneficio empresarial de la del beneficio del capital. Es decir, está metiendo dentro del factor capital y su renta, está metiendo también al empresario, y Say criticaba a Smith por no distinguir, perdón, también a ese factor que es el empresario. Se entremezclan en los beneficios de las empresas del mundo real, por no distinguir la categoría del beneficio empresarial del beneficio del capital. Say también valoraba el emprendimiento como la fuerza motriz de las asignaciones y ajustes de la economía de mercado. Claro, porque quien va haciendo estos ajustes de qué cosas se demandan, en qué cantidades, a qué precios, es justamente el empresario, qué factores de producción se contratan. Entonces, fíjense que ahí, cuando ya estás pensando en la producción, ya estás incluso pensando en la distribución de la riqueza, porque estás contratando factores de producción. Y de esa forma se distribuye. Entonces, digamos, no es que se produce y después se piensa distribuir, sino que ya la distribución se pensó cuando contrataste los factores. Entonces, Say también valoraba el emprendimiento como esa fuerza motriz. Ahí vas moviendo la economía, vas haciendo los ajustes y lo haces el empresario o el emprendedor. ¿Ok? Por supuesto, los beneficios del emprendedor o empresario, si él está también retratándose en el capital, pues se tienden a mezclar, pero son dos cosas que se pueden distinguir. Los deseos de los consumidores determinan lo que se producirá. También en opinión de Say. El producto más deseado es el que más se demanda y el que se demande más rinde mayor beneficio a la industria, el capital y la tierra que se emplean, por tanto, para fabricar preferentemente este producto concreto y viceversa. Cuando un producto tiene menos demanda, hay menos beneficio a obtener de su producción por lo que deja de producirse. Entonces, aquí lo que quiere decir Rothbard, también pues comentando sobre Say, es que, bueno, todo esto tiene sentido. Es decir, el producto que más se desea, pues se demandará más. El que más se demande, más rinde, ¿cómo se llama? Mayor beneficio rinde a la industria, al capital y a la tierra. Este capital de la tierra se emplea. Entonces, claro, ahí viene la distribución, ¿no? Aquel producto que se va, digamos, a realizar con estos factores de producción, por ejemplo, capital y tierra, generará un beneficio que termina distribuyéndose aguas abajo o aguas arriba, como lo quieran ver, a los factores de producción, que se emplean estos por tanto, para fabricar ese producto en concreto. Ahora, si el producto más bien tiene
menos demanda o llega a desaparecer su demanda, pues también dejará de producirse, e incluso si hay factores de producción que únicamente sirven para ese producto, pues dejarán de contratarse esos factores de producción, porque ya, digamos, ha perdido utilidad el producto de consumo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando un producto tiene menos demanda, hay menos beneficio a obtener de su producción y deja de producirse. Entonces, deben de contratarse los factores de producción relacionados a esta producción, ¿no? Ese es el tema. Claro, al perder el producto final valor, aguas arriba la cadena pierde valor también. Eso es lo que se quiere decir aquí. Schumpeter y Hebert critican a Say por tener una visión del empresario como un gestor y organizador estático, en lugar de un asumidor dinámico de riesgos e incertidumbre. Esta es una crítica que hace Schumpeter, pero Rothbard no comparte esa opinión. Para Rothbard, más bien Say está completamente en línea con la tradición Cantillon-Turgot del empresario como previsor y asumidor de riesgos. O sea, Schumpeter lo critican como simplemente la visión de Say de un empresario que gestiona y organiza, pero no asume riesgos. En cambio, Rothbard dice que no, que Say más bien está en la línea de Cantillon y Turgot, del empresario como previsor y asumidor de riesgo. A partir de su análisis del capital, el emprendimiento y el mercado, Say concluía para el laissez-faire, y cita aquí Rothbard, comenta, perdón, estas conclusiones de Say relacionadas al laissez-faire. Los propios productores son los únicos jueces competentes para la transformación, exportación e importación de esas diversas materias y productos. Todo gobierno que interfiera, todo sistema calculado para influir en la producción solo puede producir daño. Es decir, aquí está una parte pues, de la esencia del laissez-faire. Cualquier intervención del gobierno lo que va a hacer es producir daño. Esas son las conclusiones que lleva el mismo Say. Es decir, deja que el mercado libremente, estos emprendedores son los que sean los que vayan haciendo los ajustes, porque van, digamos, previendo gustos, viendo las ventanas, gustos de los consumidores, viendo las ventanas, viendo oportunidades, ¿verdad? Decidirán pues con qué producen, qué exportan, qué importan, qué materias primas y tal. Eso es lo que va a ir llevando a la sociedad pues a mejores niveles de bienestar. Cualquier interferencia del gobierno pues hace daño. Entonces, bueno, esto laissez-faire sí. De esa manera, Rothbard concluye pues la parte que dedica sobre las ideas de Say sobre el emprendedor. Y pasa pues a comentar sobre la ley de los mercados de Say, fundamental por supuesto para la economía, en particular para los clásicos. Esta ley de los mercados de Say, por las opiniones de Rothbard sobre estas ideas de Say, las vamos a revisar en la próxima sesión. Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase cuando trataremos pues ya estos temas. Dejamos esta sesión hasta acá. Saludos y hasta luego.